Teniendo en claro entonces este pequeño esquema, vamos a indagar en cada uno de estos aspectos, en cada una de estas clasificaciones. Como les decía, vamos a empezar por el gobierno general, tratando de ir al gobierno central y con ello a la administración central, ¿verdad? Entonces, vamos directamente a eso. Ahí hay una personita todavía en sala de espera, pero vamos a iniciar. Muy bien. Vamos con las codificaciones jóvenes y por eso es importante esto también, preguntita de examen, ¿no? Puede hacer que yo les ponga ahí diferentes clasificaciones, ¿verdad? Les voy a poner ahí, por ejemplo, la 1000, ¿qué significa la clasificación 1000? Y entonces ustedes ya ahí pueden mencionar que la clasificación 1000 hace referencia al gobierno central, ¿verdad? Al gobierno general, disculpen, gobierno general. Entonces, como gobierno general, pues vamos a mencionar lo siguiente, ¿sí? Comprende todas las instituciones de gobierno central y gobiernos locales que son controlados o controladas o financiadas principalmente por unidades gubernamentales, ¿verdad? Recordemos que es nuestra primera clasificación, esta primera clasificación de gobierno central, ¿verdad? Y que es la que se divide precisamente en administración, en gobierno central y gobiernos locales, ¿sí? Gobierno general se divide en dos, gobiernos centrales y gobiernos locales, ¿sí? Entonces, por eso aquí menciona, ¿verdad? Que comprenden todas las instituciones de estos dos, centrales y locales, ¿verdad? Y que de alguna manera sí están controladas o financiadas principalmente por alguna institución gubernamental, o sea, por el Estado. Generalmente, si hablamos de administración pública, del organismo legislativo, del organismo judicial, del organismo ejecutivo, pues van a ser financiados precisamente por la carga tributaria o por los ingresos del Estado. Así también, si hablamos de los gobiernos locales que mencionábamos que en su mayoría hacen referencia a la municipalidad, pues también las municipalidades también en parte reciben ese financiamiento por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, a esto hacemos referencia. Esta sería entonces la clasificación 1000, ¿sí? O 1000, ¿verdad? Gobierno general, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente clasificación. Ya salimos del gobierno general y vamos con una más. Si alguien necesita más tiempito aquí, me dice por favor y yo con mucho gusto regreso o me detengo un momento, ¿sí? Bueno, vamos pues. Vamos con lo que sería la clasificación 1100 o bien 1100 o 1100, ¿verdad? El gobierno central. Aquí sí hablamos de gobierno central, ¿verdad? Entonces, en este caso, el gobierno central, vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a mencionar que está constituido por las instituciones de gobierno central que tienen a su cargo la prestación de bienes y servicios colectivos en beneficio de la comunidad, ¿sí? Primera característica importante dentro del gobierno central o dentro de las instituciones que forman parte del gobierno central, ¿verdad? Que tienen a su cargo la prestación de bienes y servicios colectivos en beneficio de la comunidad. Ahí está la parte importante o la clave dentro del gobierno central, la característica fundamental, ¿verdad? Punto importante es también que su autoridad política se extiende a todo el territorio nacional, ¿sí? Si hacemos referencia a ese gobierno central, ¿verdad? Nos estamos refiriendo al organismo legislativo, al organismo judicial, al organismo ejecutivo, al órgano de control jurídico administrativo, órgano de control público, entidades descentralizadas, no empresariales, entidades autónomas, no empresariales y entidades de seguridad social. Todas estas, chicos, las tienen en su esquema y todas estas entonces tienen una autoridad política que se extiende en todo el territorio nacional, ¿verdad? Pueden aplicar impuestos, punto importante. Estas instituciones pueden aplicar impuestos sobre otros sectores de la economía. Entonces, cuando hablamos de aplicación de impuestos, rápidamente tenemos que pensar ya en la superintendencia, ¿verdad? Entonces, dentro de este apartado de gobierno central, en alguno de estos apartados, vamos a encontrar a la SAT, ¿sí? E incurre en gastos para la prestación de servicios como, ojo, importante, educación y salud. Claro está que dentro del gobierno central está el organismo ejecutivo, que incluye la presidencia y los ministerios de Estado. Y dentro de los ministerios está precisamente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública que se encargan de estas actividades o, como dice aquí, de esta prestación de servicio colectivo en beneficio de la comunidad.
a la vez que realizan transferencias de recursos financieros a otras unidades institucionales, incluidas otros niveles de gobierno, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante, ¿sí? Este gobierno central, a fin de cuentas, va a incluir ciertas dependencias o entidades como entidades descentralizadas, autónomas y de seguridad social que ahorita vamos a ver. Entonces, yo me quedo con esto, ¿verdad? Como otro apartado importante dentro de esta presentación, pues también incluyo esto que su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, ¿verdad? Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, ¿sí? Punto importante, entonces, para que lo marquemos allá en casa también, ¿sí? Características del gobierno central, entonces, las instituciones que forman parte del gobierno central prestan un servicio o bien prestan bienes colectivos en beneficio de la comunidad. Y su autoridad está o abarca, tiene una cobertura total del territorio nacional, ¿sí? Muy bien, voy a borrar mis dibujos entonces y vamos a pasar al siguiente apartado. Vamos a ver ahora otra. Bueno, miren, todavía había un punto aquí, perdón, puede aplicar impuestos sobre otros sectores de la economía. Creo que para objeto de estudio de nuestro curso, si nos interesa esto, ¿verdad? Entonces, coloquemos ahí por último, puede aplicar impuestos sobre otros sectores de la economía. Esto como codificación 1100, que es nuestro gobierno central, ¿sí? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna preguntita, chicos? ¿No? Me quedan 5 minutitos nada más. Vamos a tratar de trabajar de la mejor manera en este tiempo restante, ¿sí? Bueno, vamos con una más y ahora vamos a hablar de la codificación. Seguimos hablando de la codificación 1100 o bien 1100 y vamos a colocar estas características, ¿sí? Aquí está. Creo que son características de las cuales yo platicaba con ustedes hace un momento, ¿verdad? Por eso es que mencionamos aquí que incurre en gasto para la prestación de servicios, ¿verdad? Transfiere recursos financieros a otras unidades institucionales. Eso quiere decir que algunas de estas entidades tienen esa capacidad de decir, bueno, vamos a transferir cierta cantidad de dinero a cierto ministerio o a cierta institución que lo necesita. Cuando hablamos de transferencias financieras, también como que nos tiene que sonar esto del Banco de Guatemala, ¿no? Y que de alguna manera, pues también pudiera formar parte de esto, ¿verdad? Entonces, punto importante ahí para todos. Entonces, sin embargo, vamos a tener un apartado especial para el Banco de Guatemala más adelante. Tiene personalidad jurídica propia. También, punto importante, sobre todo el día de mañana, en el curso de Derecho Laboral y Mercantil vamos a empezar a ver el derecho mercantil, entonces no se vaya a perder esa clase, porfa, y tenga ahí a la mano su código de comercio para el día de mañana, porque vamos a empezar a hablar del derecho mercantil precisamente con esto, personalidad jurídica. Entonces, cuando hablamos de que en este caso el gobierno central tiene personalidad jurídica, hacemos referencia a que cada institución que forma parte del gobierno central tiene personalidad o se le puede juzgar, se le puede tomar en cuenta porque sí tiene una personalidad. No es una persona como tal, por eso no es una personalidad individual o una personería, sino una personalidad jurídica, porque es un colectivo, ¿verdad? Y aparte de eso, también tiene una autonomía suficiente para conformar otras unidades. Al mencionar autonomía, hacemos referencia a que tiene esa disposición de poder generar, en este caso de poder crear otras unidades necesarias, ¿sí? No requiere de una autorización previa de algún nivel jerárquico superior, sino que en algunos casos, ¿verdad? Sí la requiere, pero en su mayoría, pues tiene esa autonomía para poder conformar otras unidades si así lo llegara a necesitar. Y por último, mencionamos del gobierno central que dentro de estas se encuentran las entidades descentralizadas, autónomas y de seguridad social, ¿verdad? Dentro del gobierno central. Recordando pues que ya hemos hablado del organismo legislativo, del organismo judicial, del organismo ejecutivo, pero eso forma parte de la administración central, ¿sí? Entonces, como gobierno central, además de los organismos del Estado, pudiéramos mencionar estas entidades descentralizadas, autónomas y de seguridad social, que sería lo que yo tenía planificado terminar con ustedes el día de hoy, ¿verdad?
con estas entidades de seguridad social. Pero bueno, vamos a ir avanzando punto a punto y vamos a ver qué nos queda pendiente todavía, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, yo creo que voy a terminar con la siguiente diapositiva. Solamente aquí quisiera subrayar precisamente algunas palabritas claves, ¿verdad? Incurren en gastos para la prestación de servicios, ¿sí? Transfieren recursos financieros. Creo que como punto importante, yo me quedo con esto, que tiene todas las entidades que forman parte del gobierno central, tienen personalidad jurídica propia y por lo mismo conservan un aspecto de autonomía, ¿verdad? Y yo me quedo con esto como importante dentro de lo que desarrollamos del gobierno central. ¿Estamos? Bueno, borro mis dibujos y voy a avanzar con la última parte de mi clase del día de hoy. Y vamos acá con la codificación. Vean ustedes, ojo aquí, la codificación 1110 o bien 1110, administración central, ¿verdad? Bueno, como administración central vamos a mencionar lo siguiente. Ojo con esto termino mi clase, chicos. Y vamos a mencionar que la administración central está constituida por los organismos del Estado. Considero que dentro de las clasificaciones creo que pudiera ser la más sencilla o la más fácil para recordarnos, ¿verdad? Administración central son los organismos del Estado, ¿sí? Ahí está. Lo que inicia con A, creo que es lo único que inicia con A, administración central, organismos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Ahí está, ¿sí? Entonces, está constituida por los organismos del Estado que ejercen el poder legislativo, judicial y ejecutivo en todo el territorio nacional y otras instituciones de control, ¿verdad? Entonces, entre estas pudiéramos mencionar el organismo legislativo. Cuando hacemos mención del organismo legislativo, hacemos mención o nos referimos al Congreso de la República, ¿verdad? Donde están los diputados. Cuando hablamos de organismo judicial, hacemos referencia a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Donde están los jueces de primera instancia y los jueces penales y todo el cuerpo colectivo de jueces. Y cuando hablamos de organismo ejecutivo, estamos hablando de la presidencia, del gabinete de ministros y de algunas secretarías u otras dependencias que formen parte de este organismo. Por último, tenemos ese organismo de control jurídico administrativo, que hace referencia a, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, sí, punto importante, que yo creo que ahorita ya nos queda más claro, que es un órgano de control jurídico administrativo, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, que también se le conoce como PGN, ¿verdad? El RENAP, ¿verdad? Que el RENAP es el Registro Nacional de las Personas. Entonces el RENAP también forma parte de ese órgano de control jurídico administrativo. El Registro General de la Propiedad también, ¿verdad? Donde se establece la propiedad que se tiene, que los individuos tienen sobre los inmuebles. Y otras entidades de esta índole, ¿verdad? Que pudiéramos mencionar. Profe, entonces aquí va la SAT. No, tranquilos. Para la SAT vamos a tener un apartado especial al cual sí me hubiera gustado llegar el día de hoy, pero también es importante que ustedes durante su periodo de clase, sobre todo virtual, siempre lo he mencionado, pues tengan un momento para cortar, para hacer y deshacer ahí en casa, para poner a trabajar sus dos manitas. Entonces sí es importante esto, por eso, y esos minutitos para trabajar lo del organizador gráfico del sector público, ¿verdad? Entonces, pues yo me quedo feliz con lo que avancé, chicos. Vimos como generalidades una definición del sector público, vimos un esquema y así también empezamos con las codificaciones, a desarrollar cada una de las codificaciones desde la 1000, 1100 y ahorita la 1110, ¿verdad? Hasta vimos algunos ejemplos, entonces yo considero que estamos bien. El próximo día de clases, que será en presencial allá en el colegio, vamos a hablar sobre las entidades descentralizadas no empresariales, entidades autónomas no empresariales y entidades de seguridad social. Así terminando con el gobierno central, pasamos al gobierno local, a la empresa pública no financiera y a la financiera, pero eso lo vamos a ver rápido porque digamos que lo más complejo es donde estamos, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco bastante su atención, chicos. Muchísimas gracias. Vean sus canales, vean mi canal, perdón, sus canales, no, mi canal de YouTube, donde podrán ver estas clases y si ya la están viendo ahorita, pues enhorabuena, ¿sí? Muchísimas gracias. Entonces, voy a detener la grabación para contestar algunas preguntitas si hubiera, ¿verdad?